Bueno, hermanos, vamos a terminar Habacuc. Me gustaría seguir con los profetas menores. Seguramente el domingo que viene me gustaría dar Nahum. Y algunos dirán, ¿y eso qué es? Bueno, no es eso, es ese. Es alguien, ¿no? Pero bueno, ya paso a paso, poco a poco. Ahora de momento vamos a terminar con Habacuc. Y es la parte ya final, es la parte en la cual el profeta se da cuenta de las cosas y ya por fin tenemos una resolución final, muchas gracias, del asunto y tenemos un entendimiento mayor de lo que en realidad Dios quería enseñarle a Habacuc y por extensión a todos nosotros. Amén. Así que quietos en el día de la angustia sobre Habacuc, parte tercera, vamos allá. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 3, que es el capítulo final de Habacuc. Vamos a leer desde el 16b al 19. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra tuya. Qué bueno, Señor, que al final hay una resolución feliz, una resolución de bendición para los que esperamos en ti, para los que tenemos ese privilegio, Señor, que según tu voluntad, según tu elección, según tu obra, según tu gracia, para poder, Señor, no solamente entender, sino también vivir en esa gracia que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, a modo de introducción de este último pasaje ya, aunque Habacuc no entendiera los procedimientos de Dios y aún se quejara y expresara su desazón con el Señor, que eso lo hemos estado viendo esos domingos, ¿verdad? No es menos cierto que terminó la profecía con un compromiso renovado y una reafirmación de su fe, expresando una confianza inquebrantable en Dios, fruto directo de la actuación soberana del Señor en su vida. Esto es importante. Si te das cuenta, el Señor no pide permiso. No tiene que hacerlo, ¿verdad? Él actúa aún por encima de nuestra incomprensión. No entendemos, no comprendemos, nos parece difícil, de hecho, humanamente es difícil, a veces es más que difícil, es hasta insoportable, ¿no? Casi, ¿no? Pero si el Señor permite, como cristianos, si el Señor permite eso, sabemos que a la postre va a ser para nuestro beneficio. No para nuestro beneficio temporal, sino para nuestro beneficio eterno. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los cristianos no somos, como se ha dicho aquí antes, ¿no? En profecía, los cristianos no somos llamados a ser felices según la felicidad romana o griega. Los cristianos somos llamados a ser eternamente dichosos. Amén. O sea, es de cara a la eternidad, no es de cara a la temporalidad. Entonces ahí es donde podemos reposar en el Señor, entendiendo que el Señor siempre acabará lo que empieza. Amén. Eso Habacuc, no, como ya vimos, no entendía nada. Él veía que el Señor levantaba a los caldeos contra Israel, contra Judá en concreto, y no entendía por qué. Es que ellos son mejores que nosotros, ¿no, Señor? Si nosotros somos mejores que ellos. Ese era su razonamiento. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Pero el Señor no es eso lo que intenta decirle a Habacuc o mostrarle. No es una cuestión de quién es mejor que quién, porque todas las criaturas, todos los hombres somos malos. O sea que no es que unos son más malos o más buenos, o como si eso marca una diferencia, ¿no? También hay una lección grande, ¿no? Que es que el Señor detesta la religiosidad, porque esa religiosidad ¿qué explica? ¿Cuál es el mensaje que nos da a entender la religiosidad? Bueno, yo soy un poquito más bueno que tú, ¿no? Yo soy mejor que tú. No, esa es la religiosidad, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que entendamos que estamos al 100% como cristianos en sus manos y que dependemos de Él y que no dependemos de nuestras propias bondades, que un día son y al día siguiente quizás ya no tanto, para que luego al siguiente día vuelvan a ser, pero luego al otro ya sean menos. Es tan desequilibrado el asunto por parte nuestra. No. Dios quiere que entendamos de que ninguna religiosidad nos podrá amparar, en modo alguno, sino que realmente el amparo verdadero
está en su gracia, y la gracia es suya, no es nuestra. Amén. Y es por la fe, y la fe es suya, no es nuestra. Así que todo en definitiva es suyo. Ahora, entendemos eso, que de parte de Él todo esto lo vamos a tener en su tiempo y de la manera que Él quiere, por encima de que entendamos o no entendamos, porque no siempre entendemos. Pero no somos llamados a entender, somos llamados a creer. Amén. Así que ahí estamos. Y seguimos con el comentario y nos vamos a fijar bastante en Israel. Y sobre todo, para que lo sepáis, vamos a tocar el tema escatológico. Es decir, por tanto, un tema que aún no ha acontecido. Si es escatológico, es que aún no ha acontecido. Escatología es el tratado de las cosas de los últimos días. Bien, entonces esto aún no ha acontecido. Tiene que ver con Israel, no con la Iglesia. Tiene que ver, evidentemente, hay lecciones ahí para nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno es que podamos ir aprendiendo cosas que la Biblia nos enseña acerca del final de los días, Porque dice en el versículo 16, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición, veremos lo que es esto, entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Bueno, eso es lo primero que dice el profeta después de que ha oído y se ha percibido de todo el futuro trato de Dios sobre Judá y también, aunque quizás él evidentemente no sabe entenderlo, sobre el Israel que tendrá que ser al final de la gran tribulación. Que nosotros sí sabemos, pero ellos en aquel tiempo no sabían, era imposible. ¿Cómo podían saber eso? ¿Cómo podía saber Habacuc acerca de una iglesia que se tenía que levantar? Y consecuentemente, ¿cómo podía saber Habacuc que esa iglesia iba a ser levantada por el Señor, recibida del Señor en las nubes, y que luego el Señor iba a seguir obrando en Israel? Él no podía saber esto, porque es imposible, y tampoco Dios se lo reveló como tal. Pero él sabía de parte de Dios que había un trato de Dios para Israel, en el tiempo que fuera, pero un trato de Dios fuerte para a la postre bendecir a Israel, levantar a Israel, no hundir a Israel. Porque hay que entender esto, hermanos, que todo castigo que viene de parte de Dios, castigo en este tiempo, se entiende aquí en la tierra, sobre la tierra, no ya en la eternidad, pero castigo aquí, es para nuestro provecho. No para nuestra destrucción, sino para nuestro provecho. Eso es muy importante, ¿no? Pero fíjate que dice el profeta, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y me estremecí dentro de mí, ¿no? Bueno, el efecto que tuvo el entendimiento del juicio soberano de Dios en la vida del profeta por mano de los caldeos queda revelado en sus mismas palabras. Dice, oí, ¿verdad que dice oí? ¿Qué significa oí? Él oyó, lo cual significa que no solamente escuchó, como uno que escucha cualquier cosa y luego se olvida. No, aquí en este caso es que oyó y se apercibió, o sea, entendió que realmente lo que venía era tan fuerte, era tan horrible, horrendo en lo natural, que eso le entró dentro de las entrañas y produjo todo lo que produjo, ¿no? O sea, no solamente lo entendió, sino que además lo creyó. Él supo que eso era de parte de Dios. Amén. Así que lo interiorizó. Y Dios hizo eso. Y sabes, Dios no está impresionado en nuestras emociones humanas. Hay muchos que le ruegan a Dios, ay, Diosito, dicen, ¿no? Diosito. No sé por qué es Dios, no Diosito. Pero bueno, o papito le llaman. No, en todo caso padre o papá si quieres, pero cuidado, es Dios. O sea, no, fíjate que tan afectado y como que intentan convencer a Dios por medio de las emociones, ¿no? Es una especie como de casi manipulación ahí, ¿no? Lloran así en su alma, demandando algo, pidiendo algo, lo que sea, pero en sus emociones. ¿Tú crees que Dios se deja impresionar por eso? No, hombre, no, para nada. No. Es más, es al contrario. Dios no escucha eso. Pero, ¿cuáles son las emociones que realmente son las que valen? Son las producidas por Él, son las producidas por Dios. Porque estas emociones que experimentó Habacuc, y no eran verdaderamente placenteras, ¿verdad? Dice, se conmovieron mis entrañas es belly en inglés, o sea, los intestinos, la parte de adentro, lo más profundo, ¿no? Mis labios temblaron, luego veremos eso, pudrición, veremos también lo que significan los huesos y me estremecí. Esto lo produce, no tanto directamente Dios, claro, pero el hecho de entender que ese mensaje es de parte de Dios. Así que te das cuenta que ahí no hay ninguna emoción humana
sino que realmente hay algo provocado directamente por Dios. Por eso dice, y oí, me di cuenta, entendí, y por eso experimenté todo lo que estoy escribiendo ahora. Eso es lo que vale. En otras ocasiones no tendrá que ser así, no tendrá que ser algo, digamos, humanamente desagradable, podrán ser unas emociones gloriosas, amén. Pero lo importante aquí, lo que quiero recalcar, no es cómo tengan que ser, sino el hecho de que sean conforme Dios esté obrando, no conforme nuestra alma, nuestro interés, nuestras ganas, nuestro deseo. No, eso no vale, no vamos a de alguna manera manipular ni amordazar a Dios, no. Dios no es manipulable, ¿amén? Así que vayamos a Él con honestidad siempre, con honestidad. Y siempre entendiendo que lo que Dios tiene es lo que realmente vale. No lo que nosotros pensamos que vale, sino lo que Él determina que vale. Eso es lo que vale. Porque eso es eterno, eso tiene un efecto eterno. El otro puede tener un efecto temporal y no ir más allá. Pero realmente lo que vale es lo que Dios dice, lo que Dios determina, lo que Dios produce. ¿Amén? Eso es lo que quiero recalcar de parte de Habacuc, ¿no? Esto es lo que estaba experimentando Habacuc en ese momento. Y por esa intervención divina en sus entrañas, voy a decirlo así, eso produjo también a su vez algo que también Dios le da por la fe, que es comprensión y aceptación de la voluntad de Dios. Y si os damos cuenta, lo veremos dentro de nada, estar tranquilo delante de lo que va a pasar. No importa lo que vaya a pasar. Eso es lo que vale. Eso es un milagro. Eso es evidente que es un milagro. Es imposible que un ser humano pueda experimentar ese postrarse ante Dios, postrarse ante la voluntad de Dios sin más, por sí mismo. Es imposible. Es Dios quien hace eso. Amén. Y siempre esa tiene que ser nuestra oración. Señor, lo que tú quieras. En definitiva es así, no lo que yo deseo, no, sino lo que tú quieres, Señor. Amén. Bien, así que no solo escuchó, sino que lo interiorizó. Y esto produjo que temblaran sus labios, eso es literal, se conmovieran sus adentros, sus entrañas, y sus huesos a causa del miedo, porque claro, entender que venían los caldeos no es cualquier cosa, Los caldeos, claro, en aquel tiempo los caldeos, en este tiempo no sé lo que sería. Eso hace que los huesos fueran incapaces de sostener su cuerpo. Eso es lo que quiere decir cuando dice caries, pudrición. Dice pudrición, que se traduce mejor por caries. Eso es lo que se traduce mejor por caries. Caries de los dientes. Tú sabes que sabes perfectamente que cuando un diente se empieza a pudrir, ¿no? Con caries y tal, al final se cae, ¿no? Ese es el ejemplo que da respecto a todo su cuerpo, respecto a todos sus huesos. Estaba así de débil, hasta el punto de compararlo con las caries de los dientes, con esa pudrición en los huesos. No es literal, evidentemente. No está diciendo, y entró pudrición en mis huesos, literal. Es una manera poética de describir cómo se estaba sintiendo, lo que estaba experimentando. ¿Amén? Pero aún así, al final dice, hágase tu voluntad, Dios. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque muchos se quedan solamente con esto. Y experimenté lo que experimenté y ya está. Y ya está, no. Viene lo mejor. Primero Dios muestra la debilidad y nos muestra la debilidad haciéndonos sentir como nos sentimos cuando escuchamos esa mala noticia. Pero como consecuencia de eso Dios sigue interviniendo para llevarnos a un punto al cual no podía, que es un punto de aceptación y de dar gracias, al cual no podríamos llegar sin antes pasar por el preámbulo. O sea, no podemos llegar al punto de decir honestamente, de verdad, sinceramente, gracias Señor, sea lo que sea, aunque no haya la majada, aunque las vacas no den, aunque no haya fruto, que la hoguera no dé fruto, etcétera, punto del olivo, luego veremos sobre eso, etcétera, pero gracias Señor, yo estaré tranquilo. No se puede llegar hasta ese punto sin antes experimentar realmente la realidad del asunto. Pero si no es teatro, porque es muy fácil decir, gracias Señor, lo que tú me envíes Señor, aquí estoy yo preparado. Al fin y al cabo no soy un hijo tuyo, y es verdad, somos hijos suyos, sí lo somos, sí,
Pero, hombre, esa ligereza no habla bien de nosotros, ¿eh? Y a veces no son nuestras palabras, pero sí es nuestra actitud, ¿eh? Señores, aquí lo que haga falta. Y más aún. Y más aún. Ay, Dios mío, yo os digo una cosa, de verdad, yo medito sobre esto. Si el Señor permitiera lo que el diablo quiere contra nosotros, y yo no estoy hablando ahora de llevar hasta la última consecuencia, porque no es necesario, pero de pasarlo mal, si Dios diera oídos a los demonios, no lo hace, gracias a Dios, pero si lo diera, somos personas tan privilegiadas, y no lo digo por el tema de la vida eterna, que por supuesto, eso es ya lo máximo. Pero en el día a día, ¿no? Somos tan privilegiados que aunque estemos pasando por dificultades, debemos de pensar, es que podría ser muchísimo peor, pero incontestablemente peor. Podría ser algo inimaginablemente peor, pero Dios no lo permite. Así que si te sientes infeliz, hermano mío, quiero decirte que hay una buena noticia para ti esta tarde. No te sientas infeliz, a no ser que te quieras sentir infeliz, pero eso ya es cosa tuya. Pero Dios te da la gracia para que puedas tener serenidad y puedas tener aplomo, dominio propio, en fin, todas las virtudes estas en la circunstancia que estés viviendo. ¿Amén? Caries, esa es la traducción por pudrición. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Uy, esto es impresionante. ¿Por qué estamos hablando del Israel de los últimos días? ¿Porque tenemos ganas de hablar de eso cuando estudiamos Habacuc? No, sino porque Habacuc realmente lo está diciendo, aunque no entiende lo que está diciendo. Él habla del día de la angustia. Y veremos que Jeremías, el profeta Jeremías, también habla del día de la angustia. Y hay un día de la angustia para Israel. Lo hubo en la historia, lo habrá al final de los días. Y aquí Habacuc está diciendo dos cosas, evidentemente. Está hablando del día de la angustia en el sentido del ataque de los caldeos. Él se sitúa en esa situación, en esa posición, que evidentemente él entiende, él comprende, porque la está viviendo y porque humanamente es comprensible, es decir, no hay que decir mucho más, pero sin saberlo, Dios está hablando a través de él de una situación aún futura. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el cumplimiento cabal del libro de Habacuc será al postrer, al final de los días, al final de la gran tribulación. Aún no se ha cumplido realmente Habacuc del todo. ¿Amén? Día de la angustia. Vamos a ver acerca de cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. A pesar de la extrema debilidad natural y humana, Habacuc sabía que en el día de la angustia iba a estar quieto. Estar quieto, vamos a entender que estar quieto no es estarse quieto, como aquel que está quieto y no se mueve. Uy, que viene el lobo, mejor me estoy quieto y si no me ve... O como los cocodrilos, ¿no? Que solo se atacan si se mueve la presa, porque ellos solo ven el movimiento, ¿no? O sea, ahí es eso. Pero no te fíes de todos modos, ¿eh? Mejor no te pongas delante de un cocodrilo, o sea que te quedes quieto y te coma igual. O sea que... Pero no es eso de estarse quieto en este sentido, sino estar tranquilo, ese es el sentido, estar tranquilo. Eso es más, porque estarse quieto, mira, puedes decir, mira, vienen problemas, voy a estar quieto, ya está. Una posición estoica, estoicismo, del griego, los estoicos, que enseñaban que, no, eso es verdad, que delante de los problemas hay que estarse tranquilo, quieto, en el sentido de, mira, a verlas venir y ya está, ya a pasar lo mejor posible, ese estoicismo, pero eso no es lo que dice la palabra. Aquí está diciendo de estar tranquilo. Ahora, claro, hay una diferencia entre estar tranquilo y estar quieto. Estar quieto, bueno, pero estar tranquilo, porque uno puede estar quieto pero no estar tranquilo, Porque estar tranquilo ya es una cuestión que en este caso es un milagro. Si no hay ese milagro, uno no está tranquilo por muy quieto que esté, Así que esta es la cuestión, pero veremos también acerca de esto. Entonces, vemos eso, ¿no? Que a pesar de la extrema debilidad natural, él iba a estar tranquilo. La traducción mejor es que iba a estar descansado, tranquilo, ahí está. Es decir, que en el día de la angustia iba a estar tranquilo. Claro, eso es mucha fe decirlo, ¿no? A ver, cuando digo mucha fe, quiero decir fe real. Porque ¿quién lo puede decir eso a cabalidad? ¿Quién lo puede decir eso realmente? Ahora, por decir se pueden decir muchas cosas, pero Habacuc no estaba hablando por hablar, ¿verdad que no?
Entonces lo estaba diciendo de verdad. Y si él dice, después de todo lo negativo que ha sido en todo el libro, si él está diciendo, bueno, mira, yo ya he entendido una cosa, en el día de la angustia, porque le llama así el día de la angustia, no le llama, bueno, el día a día, no, es un día concreto, es el día de la angustia, ataque de los caldeos, eso en cuanto a él. Y en cuanto al Israel, proféticamente hablando, aún tiene que ocurrir, pero hablando de él, ¿no? Y en su tiempo, el día del ataque de los caldeos, yo voy a estar tranquilo, cuando él previamente se estaba quejando. ¿Te das cuenta de la intervención de Dios ahí, tan grande? Y para nosotros eso es un reto, y con mayor motivo, ¿no? O igual motivo, da igual. Es un reto. O sea, yo no sé cuáles son tus aflicciones, ¿no? Voy a decir de otra manera, yo no sé cuáles son nuestras aflicciones, pero de todas ellas tenemos la promesa de parte de Dios de que podemos estar tranquilos. Eso no significa que las cosas van a salir como nos gustaría que salieran, sino que significa que saldrán de la manera que tengan que salir, conforme a Dios, pero que a pesar de eso vamos a estar tranquilos. Porque los caldeos vinieron y no destruyeron totalmente a Judá, porque Dios no lo permitió, porque lo podían haber hecho con la gorra, como se dice, ¿no? De cualquier manera, no había ningún problema. Pero vinieron e hicieron, y llevaron a grandísima parte de Judá a Babilonia, y al rey, Sedequías, etcétera, todos para allá. Y 70 años estuvieron en Babilonia. Es decir, que hicieron lo que tuvieron, lo que iban a hacer, lo hicieron. Es decir, que insisto en esto, no es que parecía como que iban a venir, pero luego él estuvo tranquilo porque dijo y pensó, bueno, al final el Señor que va a impedir esto, y con que lo va a impedir yo estoy tranquilo. No lo impidió el Señor. Y los caldeos fueron Nabucodonosor. Ese es el contexto. Léete el libro de Daniel, que ahí explica todas estas cosas. Pero él está diciendo, a pesar de eso, a pesar de que eso va a ocurrir, eso es innegable que va a ocurrir, yo voy a estar tranquilo. Amén. Pero bueno, llevándolo a lo humano, ¿no? Es un contrasentido, hermanos. Humanamente hablando, ¿cómo estar tranquilo en el momento de la angustia? ¿No es el momento de la angustia? Pues es la angustia, ¿no? El momento de la angustia, la hora de la angustia. ¿Verdad que lo dice? El día de la angustia en concreto. El día no es un día solo de 24 horas, es un tiempo, eso es lo que significa. Pero es un contrasentido humanamente hablando. Vamos a ver, si es el día de la angustia, ¿cómo voy a estar tranquilo? Es el día para estar angustiado. Sí, es verdad. Hay que reconocerlo. Sí, humanamente, claro. Claro, el día de la angustia tú no vas a estar tranquilo. Tú estarás angustiado, para eso es el día de la angustia. Si no, no sería el día de la angustia, sería el día de no sé qué. ¿Verdad? Y tenemos todos que decir amén a eso, porque es verdad. Hasta donde es verdad. Hasta donde es verdad. Si en lo natural es verdad. Pero gloria a Dios. Que nosotros, nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Que estamos sentados juntamente con Jesucristo, resucitados juntamente con Él. Sentados ahí, Efesios 2:6. Es que no somos de la tierra, hermanos. Es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial. Claro que aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, también lo dice. Pero no hay menoscabo del hecho de que somos de otra patria. Gloria a Dios. Por lo tanto, aunque es natural entender que en el día de la angustia hay que estar angustiados, que para eso es el día de la angustia, Dios no lo ve así, sino de cara a su pueblo, dice, el día de la angustia es para que tú estés tranquilo, no angustiado. Porque para eso eres mi hijo y para eso yo te doy mi gracia, para que tú puedas respirar bajo el agua. Es natural que si tú metes la cabeza o todo tu cuerpo bajo el agua, sin más, acabes ahogándote. Pero espiritualmente tenemos algo de parte de Dios que nos da oxígeno, es una metáfora evidentemente lo que estoy empleando, para poder seguir vivo aún y estando debajo del agua. De eso se trata, ese es el entendimiento. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios.
La profecía de Habacuc también es en relación, como ya dije un momento, al Israel del tiempo de la angustia para Jacob. Vamos a verlo, Jeremías 33:9. En ese tiempo Israel recibirá la tremenda lluvia temprana y tardía al mismo tiempo, Joel 2:23, en el mismo contexto de la gran tribulación. Esto va a ser muy interesante, cuando venga a ser, va a ser muy interesante. Por un lado, les va a venir, porque esto es histórico, es decir, que será historia, tiene que ocurrir, será histórico, ¿no? En su momento. No tiene que ver, esto ya es algo que no tiene que ver con la Iglesia, aunque sacamos de ahí lecciones, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando ya de algo muy concreto que tiene que ocurrir en relación al Israel que tiene que ser salvo. No al Israel actual, sino que tiene que ser salvo. Que solo Dios discierne, reconoce que son suyos. Entonces, en ese tiempo van a ocurrir dos cosas. Por un lado, va a venir grandísima angustia, terrible. Y por el otro lado, se va a levantar una provisión de Dios milagrosa para poder soportarlo. Y la Biblia le llama a eso la lluvia tardía y temprana. Nosotros como iglesia fuimos formados, como iglesia, la iglesia fue formada, por supuesto por los méritos de Cristo, fue formada por la lluvia temprana. El Espíritu Santo derramándose en Hechos 2. Pero el Israel del final de los días recibirá la gloria de Dios, el trato de Dios glorioso, quiero decir, con dos lluvias a la vez. La temprana, que nosotros aún tenemos, porque la tenemos, de otra manera no seríamos iglesia, y la tardía, o sea, doble lluvia. Imagínate lo que se va a producir en ese tiempo. Eso va a ser impresionante. De eso estamos hablando, Pues vamos a ver acerca del día de la angustia, que dice Jeremías 33:9. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Se está cumpliendo esto? Sí. Yo estudio teólogo, por ejemplo, como Sperry Chafer, ¿no? Y Chafer, que vivió antes de que Israel fuera devuelto a Israel, porque él vivió a principios del siglo XX, él ya, porque era muy profético el hombre, ya decía que eso iba a ocurrir, pero claro, eso históricamente no había ocurrido aún. O sea que él no vivió eso, pero nosotros, los cristianos de ahora, de este tiempo, sabemos que esto se ha cumplido. No solamente lo estamos esperando de una manera profética, sino que lo estamos viendo. Y no estoy diciendo con esto que todos los judíos que hay en Israel son verdaderos judíos, espiritualmente hablando, ni muchísimo menos, Lo sabemos. Pero también es verdad que la Biblia dice que va a haber un proceso de transformación, Va a haber un proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación empieza, o ha empezado, en el hecho de que el Israel, que salió del holocausto, del tiempo del holocausto, etcétera, de ese tiempo, estoy hablando del año 1948, todos esos judíos volvieron otra vez a Jerusalén y sus alrededores, y se constituyó de nuevo el Estado de Israel, principio de lo que luego va a ser. Porque Israel es una nación, es un Estado, la Iglesia no, Israel sí. Por lo tanto, Israel necesita tierra. Y la promesa esta de Jeremías, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, eso es algo que se tenía que cumplir y se ha cumplido. Dice, los traeré a la tierra que di a sus padres, no a otra tierra. No sé si sabéis, pero hubo intentos de llevar a los judíos a levantar su propia tierra, su propia nación, en la Patagonia. No es broma. No prosperó el asunto. No prosperó, Dios no quiso que prosperara. Porque Israel tenía que ser de nuevo constituido en su tierra, en Israel. Y sigo leyendo. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Y el varón, por mucho que intenten hoy en día con esa ideología de género cambiar las cosas, jamás dará luz. ¿Vale? Jamás. Quede claro.
Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Claro, eso es otro contexto. Como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande, aquí lo dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Esta angustia para Jacob es el día de la angustia que Habacuc está diciendo. La angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. ¿Eh? Pero de ella será liberado. Aleluya. O sea, eso tiene que pasar aún. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Evidentemente, eso todavía no ha ocurrido, pero está escrito que tiene que ocurrir. Y David va a estar ahí, resucitado. Esa es la promesa. Claro, hay cosas que vienen que humanamente decimos, es que esto es increíble, o sea, esto, claro que es increíble, humanamente es increíble, pero Dios hace que las cosas que son humanamente increíbles se puedan creer porque ocurren, porque es Dios quien hace los milagros, ¿amén? Bien, seguimos. Entonces se cumplirán las palabras del apóstol Pablo, en el tiempo este que viene, en relación a la salvación de la nación judía, y todo Israel será salvo, ¿amén? Eso es lo que dice Pablo, Romanos 11:25, entendiendo que la nación de Israel habrá entonces descubierto al verdadero Mesías, el Señor Jesús, habiendo por tanto rechazado al falso Mesías. Sabéis que va a haber un engaño, pero previamente un engaño, es decir, la historia la sabemos, eso tiene que ocurrir aún. Todo ese contexto puede ser aplicado espiritualmente a nosotros, es verdad, la iglesia actual, que estará también esperando la venida del esposo para ser llevada por él a las bodas. Mientras tanto, aprendamos a poner en práctica los principios de Habacuc, confiar en Dios por encima de nuestro entendimiento o falta del mismo. Porque no depende de nuestro entendimiento, depende sencillamente de confiar. Seguimos, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, de ahí majada honda, y no haya vacas en los corrales. Sí, es cierto, sí, ahí viene. Bueno, a ver, no sé, lees eso y dices, aunque, ¿no? Es decir, a pesar de. Pues Habacuc está poniendo el listón muy alto, ¿eh? Y voy a deciros por qué está poniendo el listón muy alto Habacuc. Porque esta descripción representa el Israel de toda la vida. No de ahora, claro, ahora tenemos la tecnología. Pero estamos hablando aquí de lo que Habacuc entendía y conocía. Es decir, higuera. ¿Te imaginas que las higueras no florecieran o no hubieran florecido en Israel? La higuera era el árbol principal de Israel. La higuera. Y muchas veces la higuera se corresponde con Israel, ¿no? Cuando hablas de la higuera, hablas de Israel. Y todo el mundo tenía su higuera. Es un árbol muy, muy bendecido. Es un árbol que da ese fruto tan bueno, ¿no? En verano, ¿no? Y tan apreciado, ¿no? Y da sombra, ¿no? Y ahí está diciendo también, los profetas dicen que el pueblo se ponía cada uno debajo de su higuera, ¿eh? O sea que es algo muy común. Pues dice, aunque la higuera no florezca, pues si la higuera no florece, si no da fruto, pues no sirve para nada la higuera. ¿Para qué sirve, no? Ya el Señor lo dijo, la higuera que no da fruto, cortadla, ¿eh? ¿Para qué sirve? Y plantad otra, ¿eh? Dice, ni en las vides haya fruto, la vid también lo mismo. Aunque falte el fruto del olivo, ¿qué es el fruto del olivo? Las aceitunas y el aceite. Todo eso es típico de la sección mediterránea, ¿no? Pero en concreto de Israel, ¿no? Que también da al Mediterráneo, como todos sabéis. Y las ovejas, fíjate, ¿qué te voy a decir? Si el mismo Señor se pone de ejemplo como pastor de las ovejas. Las ovejas era algo tan común en Israel rural, que era el Israel de entonces, ¿no? Y no haya vacas en los corrales. Bueno, las vacas quizás no habla tanto, pero sí hay. Pero todo eso tenía que ver con la economía de Israel. Israel se sustentaba de todas estas cosas. Y aquí está diciendo el profeta, mira, aunque no haya nada de todo eso, es decir, aunque no haya nada de lo que realmente importa en lo natural en Israel, eso es lo que está diciendo. Luego veremos qué sigue diciendo. Pero ya pone por delante que, mira, aunque falte todo lo indispensable, incluso en lo natural, Israel deje de ser Israel. ¿Por qué? Porque falta todo lo que de alguna manera se identifica con Israel y Israel se identifica con ello. Pues aunque falte todo eso. ¿Qué, Habacuc? Y Habacuc te dice, espérate un momentito que ahora te lo diré en un rato. Ahora enseguida te lo digo. Pero vaya eso por delante. Vaya eso por delante. Bueno.
Imagínatelo, ¿no? Desde luego tenemos que pensar siempre en dependencia de Dios. ¿Es tan fácil depender de las cosas que podemos manejar? Que también son de Dios. Era tan fácil para Israel manejar los olivos, manejar las vacas, las ovejas, las higueras, en fin, y todo lo que tenía que ver, porque claro, no iba a dar toda una lista de todas las cosas exactas, ¿no? Es una lista demasiado grande. Pero entendemos de todo aquello que los hombres saben manejar, saben cultivar, saben generar, saben de alguna manera pues aprovecharse de ello. No es tan fácil depender de todo ello, ¿verdad que sí? En nuestro caso, ¿qué sería? Pues no hace falta que lo explique, todos podemos imaginar lo que es, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Es tan fácil. Pero lo que Dios quiere es que aprendamos a depender no de estas cosas, sino del Dios que provee estas cosas. Claro, y eso explicado así, dicho así, suena como un poquito como hasta poético si quieres, o no sé, suena épico, pero eso hay que llevarlo al día a día, ¿eh? Pero podemos, no porque podemos, sino porque Él puede en nosotros. Porque escrito está, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo que significa que todo aquello que Dios quiera, no lo que yo quiero que quiera Cristo, sino lo que Cristo quiere, lo puedo. ¿Ves la diferencia? Sí, hay una gran diferencia. Y en ese sentido, y luego seguimos, pero en ese sentido llegará un momento en que Israel por sí mismo no podrá subsistir de ningún modo, llevándolo otra vez a lo escatológico. Llegará un punto en que el Israel de Dios del final de los días, una vez la iglesia ya no está aquí, no, porque eso es lo que está hablando Habacuc, aunque no lo entendía. Él no lo entendía, pero nosotros sabemos que es así, por los tiempos ya que vivimos y porque tenemos toda la revelación. No hay más, es la que tenemos, la Biblia, no hay más. Suficiente. Está hablando del tiempo que aún tenía que venir. Y en ese sentido, llegará un punto en que, como digo, que Israel dirá, bueno, de todo lo que nos... Ahora mismo Israel, ¿de qué depende? De sus propios hallazgos, de su propia tecnología, mucho. Es una de las naciones más poderosas de la tierra, en comparación, Israel. No tiene recursos naturales tanto, pero ha desarrollado una habilidad para crear cosas, para hacer cosas. Y claro, el Israel de ahora no es un Israel que dependa de Dios. Por lo tanto, ¿qué iba a decir? Depende de sí mismo, ¿no? Pero es el primer paso, está bien, es el primer paso. Dios está en control, es el primer paso, tiene que ser así. Porque Dios tiene que enseñar a Israel una gran lección. Y la lección es la siguiente: a pesar de que yo te he bendecido para que tú descubras cosas, para que tú hagas buenas cosas, para que tú consigas cosas, eso no es suficiente. Tú tienes que conocerme a mí, que soy el que te he capacitado, para que aprendas a confiar no en lo que tú has hecho gracias a mí, pero tú has hecho, sino en mí, que hago todas las cosas. Esa lección uno tiene que entender. Pero esa lección la tenemos que seguir entendiendo nosotros también. En lo que nos corresponde. Entonces, en ese sentido, llegará un momento en que Israel por sí mismo no podrá subsistir de ningún modo, y es que Israel fue creado para Dios y por Dios. De los lomos de Abraham no hay modo humano en que Israel pueda levantarse y continuar sin el Dios que lo creó en definitiva. Yo entiendo una cosa: ahora mismo este tiempo, a partir del 48 en adelante, Dios está soberanamente protegiendo a Israel, pero lo está haciendo de una manera en la cual la mayor parte de los israelitas, o israelitas, como quieras llamarle, no se dan ni cuenta, ni se aperciben. No se aperciben. Y llegan a creerse que son algo en sí mismos. Es un orgullete que hay ahí. Pero esa es la paciencia de Dios. Porque mientras tanto la iglesia aún está aquí. Y Dios no va a intervenir directamente en Israel mientras la iglesia está aquí, como ya he explicado tantas veces. Pero no lo va a hacer. Es incompatible. Pero una vez la iglesia haya sido sacada de aquí, hermanos, no tiene que faltar mucho tiempo, porque por muchas razones. Entonces Dios directamente irá a obrar en Israel, para llevarles a un punto, ese que estoy diciendo, en el punto ese de que digan, es que ya no hay salida para nosotros, y descubran entonces al Mesías. Se den cuenta de que estaban confiando en el falso Mesías, que será la bestia anticristo. Se den cuenta y entonces digan, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y clamarán a Dios y Dios los escuchará. Zacarías
12:10 habla de eso, ¿no? Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahí se empezará a cumplir todo esto. Y Dios les quiere llevar a ese punto. Esto es lo que hay. Y en ese día, Dios derramará de su espíritu en una porción, como dije antes, doble, lluvia temprana y tardía a la vez. Lo leemos para que veáis que es así. La palabra lo dice. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que Dios castiga, ¿te das cuenta? Pero castiga para purificar, no para destruir. Evidentemente, todo esto del vino, el aceite y tal, es algo metafórico, ¿no? Porque aunque esto va así, por supuesto que hay prosperidad en Israel ahora, y la habrá, por supuesto, en el milenio, ¿no? Pero eso no es el punto principal. La prosperidad natural no es el punto principal. Lo importante es la prosperidad del alma, ¿no? La prosperidad espiritual, ¿verdad? Pues les va a llevar a este punto, eso hay que entenderlo así. Lluvia temprana y tardía, es decir, derramamiento del Espíritu Santo, como lo hubo, lo va a haber otra vez y otra vez, o sea, 2 veces, porque es doble porción. Y se cumplirá lo que dije antes, Zacarías 12:10, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Te dice la casa de David, no te está diciendo la iglesia, no te está diciendo no sé qué, te está diciendo Jerusalén, Es Israel, y eso hay que entenderlo como está escrito. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y te digo que lo que dice es lo que es. Está bien la traducción. Mirarán a mí. ¿Quién es? Y dice que es Jehová. ¿Y a quién traspasaron? A Cristo. Amén. Así que ese mí es Cristo hablando, es Jehová, lo mismo. A quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en ese momento Israel descubrirá a su Dios. Y volvemos otra vez a lo de Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová. Ese es el punto al que quería llegar, que nos quedamos ahí, ¿no? O sea, aunque tal, ¿qué? Habacuc, pues ahora Habacuc ya te lo dice, me alegraré en Jehová. Lo cual, insisto, es un absoluto contrasentido. ¿Cómo te puedes alegrar si no tienes nada? Pero, ¿qué dice? Me alegraré en Dios. Y eso no es algo, no es algo así que queda bonito, ¿no? Religioso, ¿no? Me alegraré en Dios. No, es que alegrarse en Dios significa alegrarse por causa de la gracia de Dios. Y por tanto en Dios. O sea, es algo real. No es algo que suena bonito y queda muy bien, y es un lenguaje, digamos, cristiano. No. Es una realidad. Me alegraré en Dios porque tendré todos los recursos directos de parte de Dios para subsistir, a pesar de que los recursos naturales, que también son de Dios, no existan en ese momento. ¿Amén? Y me gozaré, no solo se alegrará, sino además se va a gozar, que es más profundo aún. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Estas son palabras de fe ya. Ahí Habacuc está entendiendo, no solamente que está entendiendo, más que entender. Ahí Habacuc está experimentando el efecto directo del Espíritu de Dios en su vida. Por eso habla así, de otra manera no podía hablar. Sería una tontería. Porque él ha demostrado que ha sido honesto todo el tiempo diciendo lo que ha dicho. Y aquí también está siendo honesto. Pero claro, esa honestidad le lleva a decir realmente lo que está experimentando de parte de Dios. Amén. Y por eso dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Y esto que fue con Habacuc también será en el tiempo de la gran tribulación acerca de Israel. Y esa tiene que ser nuestra experiencia diaria. Esa es la lección para nosotros. Esa tiene que ser nuestra experiencia diaria. Y tenemos que buscar que en los momentos, sobre todo en los momentos que no son fáciles, podamos depender de Dios y decir, mira, Señor, me siento mal. Es verdad que mis emociones realmente no me acompañan ahora, pero yo es que no quiero prestar atención a esto. Quiero prestar atención a tu obra en mí.
Y tranquilo, porque las emociones se van a poner de acuerdo a eso. A veces es un proceso, es algo químico también, ¿eh? Las emociones son un proceso químico. Eso no es, a veces no es ipso facto, no es al momento. Requiere de un tiempo que se vayan haciendo las cosas químicas por dentro, ¿eh? Pero claro, no, es que es así. Claro, es que vivimos en un cuerpo y estamos de alguna manera alterados también, influenciados por el cuerpo que tenemos, ¿eh? Entonces, si solamente no tuviéramos cuerpo, quiere que no teníamos emociones, sí, pero será de otro modo, no lo puedo explicar. Pero ahora mismo, estando en el cuerpo, estamos supeditados a este cuerpo para bien o para mal. ¿Vale? Entonces, este cuerpo requiere también de su tiempo de hacer, pues de adecuarse. Por eso no nos podemos fiar ni nos podemos poner por delante las emociones del alma como que eso es lo más importante, eso es un error. Eso que hagan los de Hollywood, ¿vale? Los actores, que lo hagan ellos, pero nosotros no, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que entender que lo importante es la obra de Dios en nuestras vidas y tenemos que perseguir esta obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando se produce esta obra de Dios en nuestras vidas, podemos decir, Señor, gracias, porque a pesar de que aún en mi alma no está asimilando todo esto, yo sé que va a llegar un momento, que es cuestión de quizás días o horas, o yo que sé, cada uno es diferente, los procesos son diferentes, en que también voy a estar bien anímicamente. Pero eso no es lo más importante, Dios. Lo más importante es que tú hayas hecho tu obra en mí y que me hayas hecho subir un paso más de fe en mi vida cristiana. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Todo lo demás es circunstancial. No digo que no sea importante, todo es importante en la medida que es, pero todo tiene que estar al servicio de la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo importante. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, que nos ayudes en este proceso, Señor, de entender que lo importante aquí no es tanto lo que dicta nuestra alma, sino lo que dictas tú, lo que es tu voluntad en nuestras vidas, y que podamos vivir y seguir viviendo de acorde a esa roca que es Cristo, a la roca que es Cristo, que no depende de las circunstancias, sino que no depende de nada, porque es Dios. En el nombre de Jesús así oramos. Amén.